Buenos días. Hola, hola, buenos días. Listo. Entonces, las sesiones que quiero hacer estos días, este par de días, es principalmente para no perder tanto tiempo y que podamos ver algunas cosas. Para este curso estaba pensando justo algunos detallitos extra. Entonces, quiero ver algunas deudas que tenía con ustedes, principalmente un par de teoremas que son muy relevantes en cadenas de Markov, pero que no son tan importantes en términos de su evaluación de este examen. Es como, digamos, la parte más pesada al final del curso de cadenas de Markov. Entonces, voy a empezar con este teorema y me gustaría mañana ver una aplicación de cadenas de Markov para que vean por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, para empezar hoy, voy a ver un teorema y este teorema que vamos a ver es algo que ya traíamos retrasado. Em, Primero, recordemos algunas de las variables con las que hemos trabajado. Digamos primero la variable NIJ, ¿ok? Esta variable NIJ, si ustedes recuerdan, es el número de visitas al estado J partiendo del estado I, ¿no? Este de acá es el número de visitas a J iniciando, iniciando en I, ¿ok? Entonces quiero que recordemos eso, el nombre de esta variable y además de paso también recordemos su valor esperado, ¿no? La esperanza de esta variable que nos quedamos en que era la suma de la función de la matriz de probabilidades de transición, la esperanza del número de visitas a J partiendo desde el estado I, esta de acá, que dos cosas. Lo primero, la llamamos G y J. Este fue el nombre que le di en alguna de las clases. Y la segunda cosa es que les dije que se puede calcular como la suma de las probabilidades de transición desde I hasta J en n pasos, ¿no? Y esto desde n igual a 1 hasta infinito. ¿De acuerdo? Si le ponen desde n igual a cero, también estarían contemplando que i fuera igual a j. Entonces, bueno, eso haré nada más para dejar claro que, bueno, podría ser que i fuera igual a j y podríamos hacer la suma desde cero. Esto solo recordando algunas de las nomenclaturas que hemos usado. Les dije que después de ver un poquito de distribución estacionaria y distribución límite, les mostraría cómo calcular esta g y j, y eso es justamente lo que hace el siguiente teorema. Entonces, en el siguiente teorema voy a dar dos resultados. Primer resultado es que si ustedes tienen un estado transitorio, digamos J, dentro del espacio de estados transitorios, entonces va a ocurrir lo siguiente. Entonces, si tengo un J dentro de los estados transitorios, ocurre que la probabilidad de que partiendo desde I, el número de visitas al estado J sea finito, ¿ok? Esto va a ser igual a uno. Esto forzosamente, al ser transitorio, me está diciendo esta fórmula que voy a dejar de visitar J en algún momento. El número de visitas a J partiendo desde el estado I va a ser una cosa finita con probabilidad uno, ¿ok? Y en ese caso, ¿ok? Y en ese caso, en caso de que sea transitorio, y bueno, ya tenemos esa implicación, puedo calcular la G y J, es decir, el número esperado de visitas, como algo muy parecido a la variable aleatoria geométrica, como ya les había adelantado. Me va a quedar el cociente de rho y j, dividido entre uno menos rho jj. ¿Ok? Ese es el valor esperado. Y esto, pues bueno, se va a cumplir para cualquier i en el espacio de estados donde yo esté iniciando la cadena. Entonces, no importa dónde inicie la cadena, el número de visitas esperado va a ser este cociente, la rho y j, dividida entre la rho, 1 menos rho jj. Noten que, por ejemplo, necesito forzosamente que esté dentro del espacio de estados transitorio para que esta rho no sea uno
y entonces el cociente de abajo no me quede algo dividido entre cero, lo cual pues no sabría qué hacer con ello, ¿no? Pero necesito eso. Ahora, el punto número dos de este resultado es qué pasa si no estamos en los transitorios. Vamos a ese. Entonces, en el punto número dos, lo que tenemos es que si J es un estado recurrente, ¿ok? Dentro del espacio de estados recurrente, entonces pasa lo siguiente. Y aquí otra vez voy a subdividir en dos casos. Primero, inciso A. Al ser un estado recurrente, si yo parto desde J, la probabilidad de volver a J es igual a uno, ¿no? Entonces, el número de visitas a J tiene que ser igual a infinito, justamente con probabilidad uno. ¿Ok? Esto si parto desde J. Si estoy en J, entonces voy a volver y volver y volver y volver a J porque es recurrente, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que el número de visitas sea igual a infinito tendría que ser justamente igual a 1. Y en ese caso, además de eso, pues bueno, queda bastante claro que la esperanza del número de visitas desde J en J mismo tiene que ser igual a infinito. ¿Sí? Porque bueno, si la variable en sí es infinito, pues su esperanza queda claro que es también infinito. Ahora, inciso B. Si no fuera así, si no parto desde J, entonces voy a partir desde algún otro estado, digamos I, ¿ok? En este caso, la probabilidad de que el número de visitas a J sea igual a infinito es lo mismo que la probabilidad de llegar alguna vez. Al tener ahora, en este caso, un estado recurrente, pues bueno, la probabilidad de visitarlo una infinidad de veces es solo la probabilidad de llegar una vez. ¿Por qué? Pues porque si llego en algún momento, piensen, estoy en el estado I, acá está J, y si en algún momento hago un recorrido, voy a otros estados, pero en algún momento llego a J, entonces yo sé que voy a volver siempre con probabilidad uno. No en el inmediato paso, pero sí en algún momento. Eso es porque es un estado recurrente. ¿Ok? Entonces, al ser recurrente, volveré y volveré y volveré. Por lo tanto, pues la probabilidad de visitarlo una infinidad de veces es la misma probabilidad de llegar al menos una vez. Si llegas una vez, pues llegas una infinidad de veces porque el estado es en sí recurrente. ¿De acuerdo? Y en ese caso, y entonces pasa que si ese número es positivo, si la probabilidad de esta ρ y j es mayor a cero, entonces el número esperado de visitas desde I hacia J da infinito. ¿Ok? Y este es el teorema que justo nos garantiza más o menos cómo calcular algunos detalles del número esperado de visitas. Voy a probar este teorema y mi objetivo además es alcanzar a ver algún otro resultado con esto. Bueno, la prueba es más o menos sencilla, solo que ya se siente un poquito pesado por la cantidad de información que tenemos aquí adentro, ¿no? Recurrencia, transitoriedad, número de visitas, el valor esperado del número de visitas, lo que significa la ROI J, que es justo la probabilidad de una eventual visita desde el estado I hacia el estado J. Como está cargado de un montón de implicaciones de este estilo, por eso es que se siente un poquito pesado. Pero bueno, ahorita veremos si sí o si no. Entonces, primera parte de la prueba. La primera parte, estoy yo suponiendo, tenemos por hipótesis que el estado J está en los estados transitorios, ¿ok? Es un estado transitorio. Y sabemos, y sabemos, por lo visto en otras clases, que ya hemos calculado la función de densidad de la variable NIJ, ¿no? Una de las cosas interesantes que nosotros calculamos justo fue esa variable NIJ, ¿cierto? Le calculamos su función de densidad a partir de su función de supervivencia, o más bien algo parecido, y justo lo que obtuvimos nosotros es que la probabilidad de que desde el estado I nosotros hagamos visitas al estado J, tantas como sean M visitas, o al menos M visitas más bien, ¿ok? El igual también lo calculamos, pero ahorita va a partir del mayor o igual. Entonces estoy calculando la probabilidad de que el número de visitas a J sea mayor o igual a M partiendo desde el estado I.
Y bueno, si recuerdan, lo que hicimos esa vez fue simplemente multiplicar un montón de rows, ¿no? Esto sería la probabilidad de visitar una vez el estado J y luego volver a visitar el estado J m-1 veces. Pero obviamente ahora desde J. Ya sabíamos esto, ¿no? Pues bueno, se calculó en su momento. Y ahora, y entonces, con esas cosas que nosotros sabemos, calcular, por ejemplo, la probabilidad de que el número de visitas partiendo desde el estado I hacia el estado J sea infinito, ¿ok? Lo voy a calcular sencillamente como un límite. Voy a tomar el límite cuando m tiende a infinito, ¿de acuerdo? De la probabilidad de que nj sea mayor o igual que m. Que por cierto, no me sirve si ponen el igual aquí y luego sacan el límite. ¿Por qué no me sirve? Porque en realidad aquí estoy tomando el puntual. Ajá, se podría ir diluyendo, podría yo tener cada vez menos probabilidad de que llegue ahí. Pero el hacerlo con el mayor o igual que m me deja todos los números hacia adelante de este m, ¿no? En particular me deja justo la probabilidad de que sea justo infinito ahí adentro. Entonces, cuando calculo la probabilidad de que sea mayor o igual que m y luego tomo el límite, cuando m es muy, muy grande, me quedo solamente con ese último cacho. ¿Ok? Es por eso que el que me sirve es el mayor o igual y el igual no me serviría. Ahora tomo este límite, el límite, cuando m tiende a infinito, de la probabilidad que tenemos ahí de la rho i j multiplicado por la rho j, la m-1. Y ahora, lo interesante aquí es que nosotros sabemos cómo va a ser ese límite, ¿no? Porque la implicación interesante que tiene que un estado sea transitorio, como vimos en su definición, la definición de transitoriedad, es que la probabilidad de volver a él es menor a uno. Esto lo hace transitorio, ¿no? Sabemos que un estado transitorio es aquel que su probabilidad de un eventual regreso a sí mismo es menor a uno. Y entonces este bicho rho JJ lo estoy elevando a la M y ese es menor a uno. Mayor a cero, evidentemente, pero menor a uno, o menor o igual a cero, perdón, mayor o igual a cero, perdón, pero menor a uno. Y al elevarlo a una potencia que tiende a infinito, ese límite, pues todos sabemos que se va a ir justamente a cero. ¿Ok? Espero quede claro, si no me preguntan. Si tienen alguna duda, simplemente abran su micrófono, interrumpan en cualquier momento y echen su duda. Si no quieren o no pueden abrir micrófono, pueden colocar su duda en el chat. O si prefieren no interrumpir, ponen el botón de alzar la mano y con gusto les doy la palabra, ¿vale? Entonces, en el momento en el que quieran, echen su duda por cualquiera de esos tres medios. Bueno, espero haya quedado claro eso, ¿no? Tengo algo menor estricto a uno menor estricto, que es lo que lo hace ser recurrente. Lo elevo a una potencia y tomo el límite cuando la potencia tiende a infinito. Evidentemente esto se va a ir a cero. Y entonces justo tengo mi primer cacho de la prueba, ¿no? En el primer cacho me dicen, mira, la probabilidad de que sea menor que infinito es uno. Y aquí lo que hice fue probar que no tiene chance de irse a infinito, ¿no? Por lo tanto, pues el evento complementario tiene que tener probabilidad 1. Entonces vamos a concluir eso. Por lo tanto, la probabilidad del evento complementario, que es que el número de visitas a J sea finito, ¿ok? Tiene que ser uno. Ya está. Bastante simple. Al menos visto desde ese punto. Ahora, la esperanza y además el valor esperado de esa variable, la esperanza de NIJ, lo que nosotros llamamos GIJ, se va a calcular de forma directa. Digo, aquí ya no tengo bronca en calcular un valor esperado normal, común y corriente, porque ya es una variable aleatoria normal, no es una variable que tome el infinito. Entonces, como no puede tomar infinito, no es una variable degenerada, medio rara, que llega a tomar un valor infinito, pues es una variable aleatoria que simple y sencillamente toma todos los valores de los naturales y ya. ¿No? Nunca se vuelve demasiado loca. En ese caso, pues el valor esperado lo puedo calcular como yo sé hacerlo, desde probabilidad uno. Los valores que puede tomar multiplicado justo por la probabilidad de que los tome. Es la probabilidad de que
valga m multiplicado por m y tomar la suma desde m igual a cero hasta infinito. Lo bueno es que esa probabilidad también la habíamos calculado nosotros, ¿no? La probabilidad que es exactamente igual a m. Entonces esto va a ser la suma desde m igual a cero hasta infinito de m multiplicado. Y aquí recuerden, no tienen que acordarse de la fórmula, solo es decir, yo voy a visitar m veces el estado j. Entonces, para poder visitar m veces el estado j, tendría que hacer una visita, es decir, desde i hasta j, después hacer m menos un visitas desde j hasta j, m menos un visitas y después no volver. Esto me va a quedar uno menos rho j, j, ¿no? Necesito forzosamente eso. Eh, Pueden ver que hay un montón de cosas que puedo sacar. Puedo sacar a este y puedo sacar a este de la suma. Esos dos no dependen de quién es m, entonces fácilmente puedo sacarlos, ¿no? Este afuera de la suma y este afuera de la suma. Si lo saco de la suma, pues ya nada más me quedaría una suma parecida a una suma geométrica, pero creciente, ¿no? Que está multiplicada por la m. Por eso les decía que se parece mucho a tratar de sacar la esperanza de una variable aleatoria geométrica. De hecho, es prácticamente idéntico a sacar la esperanza de una variable aleatoria geométrica. Y bueno, pues eso es justo lo que va a pasar aquí. Voy a sacar la rho y j, eso va a estar multiplicado por uno menos la rho j, j, y el resto es, les digo, la suma desde m igual a cero de m multiplicado por alguna cosa elevado a la m menos uno, ¿no? Además, tengo garantizado que esto de aquí es menor a uno, por lo tanto, la suma de hecho converge, ¿no? Y me da un resultado específico. Si fuera que esto da 1 o algo mayor a uno, aquí inmediatamente pueden ver que la suma se va a ir a infinito, ¿no? Porque me va a dar algo, una suma de factores crecientes forzosamente. Pero al momento en el que esto que tengo señalado en azul es menor a uno, la suma, como ya sabemos desde prueba uno, converge, ¿no? Y esto entonces va a ser justamente simplemente uno dividido entre 1 menos la razón de cambio al cuadrado, ¿no? O lo que puedo expresar como uno menos rho j elevado a la menos 2. ¿De acuerdo? Eso sería justo uno menos la razón de cambio elevado al cuadrado. Y por lo tanto, pues bueno, noten que voy a querer cancelar este con el menos 2 y me va a quedar a la menos uno. Voy a tener rho y j dividido entre uno menos rho j, que es lo que el teorema justamente me decía que tenía que pasar. Por lo tanto, podemos concluir que g y j, el número esperado de visitas a j desde el estado i, tendría que ser la rho y j multiplicado por uno menos rho j, ¿no? Que era lo que teníamos en el teorema acá arriba, como pueden ver ahí. Perfecto, quedó muy bien. Ya tenemos el primer inciso totalmente demostrado. Noten que es muy necesaria la hipótesis de que es transitorio. Lo necesité aquí para que este límite se fuera a cero y lo necesité aquí para que esta suma convergiera y evidentemente lo necesito aquí para que esto no se indetermine. Entonces necesito un número menor estricto que uno para que esto tenga sentido, ¿vale? Entonces, en todo momento esa hipótesis tiene relevancia. Vamos a probar el punto número 2 ahora. Punto Profesor, una número... pregunta. Sí, claro. ¿Podría volver a explicar, bueno, de dónde salió el uno menos rho JJ a la menos 2? Ah, claro, en realidad eso viene de sumas y series que ves en tu curso de cálculo 2, por ejemplo. Si tú tuvieras una suma, digamos, desde n igual a cero hasta infinito, de n multiplicado por a la n menos uno. Esta suma es bastante conocida porque de hecho es de las primeras sumas que se checa que puedes intercambiar la suma con la derivada, porque justo lo que tienes adentro es algo así como la derivada respecto de a la n, ¿no? Entonces cuando lo derivas, pues te queda justo n multiplicado por a la n menos uno. Eso es lo que ocurre. Entonces, es más fácil sumar nada más a la n, que es una suma geométrica, se suma y luego se intercambia la derivada con la suma.
El resultado justamente te queda lo que estoy poniendo de ese lado, ya que si tú sumas solamente, digamos, a la n, desde n igual a cero hasta infinito, te queda el primer término, que es un uno dividido entre uno menos la razón de cambio, ¿no? Esa es la suma. Y ahora, si derivas esto respecto de a, pues te va a quedar uno entre uno menos a elevado al cuadrado, todo esto multiplicado por un menos uno y luego por un menos uno que tiene el de aquí adentro, que hace que quede más. Entonces, bueno, en conclusión, en resumen, la suma que tengo ahí en rojo se sabe que tiene que ser igual a uno dividido entre uno menos la razón de cambio, que es a elevado al cuadrado, siempre y cuando a en valor absoluto sea menor que uno. Esta fórmula es válida solo en ese caso. Ok, y es una fórmula que se ve, por ejemplo, en cálculo 2, cuando se ve en series y sucesiones, justo para ver cuándo una serie converge, cuando son casos especiales. También se ve, por ejemplo, en prueba uno, cuando tratamos de calcular la esperanza de una variable aleatoria geométrica, porque a fin de cuentas nos va a quedar un término muy similar a lo que acabamos de hacer. También es una fórmula que se observa en matemáticas financieras cuando tratan de sacar el valor presente de una anualidad creciente. Entonces, todos esos casos son casos donde se ve esta fórmula, ¿no? Y es una fórmula bien conocida que espero que hayas recordado con lo que acabo de decir, ¿vale? Y si no, Sí, pues bueno, gracias. más o menos va. Si no, pues más o menos se dio el bosquejo de cómo sería la prueba de esa cosa. Nada más es intercambiar una suma con una derivada y todo queda bien. Bueno, punto número dos. Si J es recurrente, entonces la probabilidad de visitarlo una infinidad de veces partiendo desde J es igual a uno. Vamos a hacer eso. Entonces ahora en nuestro siguiente punto tenemos por hipótesis, tenemos que J está dentro de los recurrentes, ¿no? Recuerden que eso implica forzosamente que J es igual a uno. La probabilidad de regresar en algún momento va a ser igual a 1, ¿no? Y entonces, voy a calcular el mismo límite que hace rato. Em, si calculamos exactamente el mismo límite, digamos, la probabilidad de que partiendo desde I, el número de visitas a J sea igual a infinito, el número de visitas a J sea igual a infinito. Recuerden que aquí, por ejemplo, estoy utilizando la continuidad de la medida de probabilidad, lo cual me permite sacar de dentro de la probabilidad del límite y expresar esto como el límite, cuando m tiende a infinito, de la probabilidad de que nj sea mayor o igual que m, exactamente igual que hace rato, ¿ok? Mayor o igual que m. Ajá. Y esto, pues como ya vimos, es justamente el límite, ¿no? Cuando m tiende a infinito de la rho y j, multiplicado por rho jj a la m menos 1, rho jj a la m menos 1. Ahora agreguen la hipótesis de recurrencia, ¿no? Esto es igual a 1, lo sustituimos acá y ya nada depende de m. Justamente la probabilidad de la que estamos hablando aquí en este caso sería solamente rho jj, ¿no? Porque agrego esta hipótesis y esto me va a dar rho y j. Y listo. Terminamos esa parte de ahí así de fácil, porque en realidad les digo, esto es igual a uno, entonces uno elevado a la cantidad que sea siempre va a ser un uno, ¿no? En particular, si no estoy tomando un cero ni ningún límite raro, pues estoy elevando a una potencia cada vez más elevada, se va a quedar siendo uno siempre, ¿ok? Y entonces tengo que la probabilidad de que valga infinito es la rho y j. Eso me resuelve justamente este inciso B, aquí lo tengo. Y en particular, si J es desde donde parto, pues esa rho va a ser igual a uno. Y entonces ya me resolvió la primera parte, ¿no? Esa parte está muy sencilla. Y entonces, esto es igual sencillamente a uno si I es igual a J, ¿cierto? Si tengo el JJ por esto, está acá.
y va a ser igual a rho y j, en cualquier otro, caso, ¿ok? Entonces, pues ya está, se solucionó inciso B, inciso A e inciso B de un solo golpe. Y ahora las esperanzas. En el caso de las esperanzas tengo lo siguiente. En el caso de las esperanzas tengo lo siguiente. Y además, si yo calculo el valor esperado, si yo calculo, digamos, la esperanza de la NIJ, ¿ok? Esta variable tiene dos chances, ¿no? O vale cero o vale infinito, no hay mayor posibilidad, ¿no? Digamos, noten que si llego en algún momento, pues siempre voy a volver. Entonces, la probabilidad de que valga infinito, pues es la probabilidad de visitarlo. Entonces, no hay más, o llego o no llego. Entonces, el valor esperado de esta cosa es cero multiplicado por la probabilidad de que no llegue nunca, sería uno menos rho y j, ¿ok? Y esto más infinito, estoy usando un poquito de la notación aquí, multiplicado por la rho y j, porque estos son sus dos únicos posibles valores, ¿ok? Estos son los únicos valores posibles para la n y j. ¿Ok? Digamos, en este caso, en este específico caso, el soporte de N y J solo toma los valores cero e infinito. O no lo visito nunca, o lo visito una vez y después de esa vez, pues una infinidad de veces. Entonces, no tengo más alternativa. Evidentemente, esto se va a hacer cero, valga lo que valga la ρ y J, esto se va a hacer cero, y me va a quedar infinito multiplicado por ρ y J. Y pues bueno, en realidad les digo, abusando un poquito de la notación, pues esto es igual a infinito, esto es igual a infinito, si sencillamente ρ y j es mayor a cero, ¿de acuerdo? Y de hecho les va a dar cero, aunque no voy a probarlo ni meterme mucho más en eso, si la ρ y j es igual a cero. Y es que en realidad sería al revés, ¿no? Si la ρ y j es igual a cero, entonces el soporte ya no incluye el infinito y solamente es el cero, porque no hay ninguna posibilidad de visitarlo. La probabilidad de una eventual visita es igual a cero y por lo tanto el número de visitas es igual a cero con probabilidad 1. Pero bueno, esto resuelve todos los puntos del teorema y me garantiza que la esperanza siempre va a ser infinito si tengo probabilidad positiva de llegar. ¿Ok? Y lo interesante es que cuando es transitorio, pues el número de visitas va a ser este valor que tenemos acá, ¿no? Que me termina diciendo, mira, en algún momento vas a dejar de ir y obviamente entre mayor sea la probabilidad de una eventual visita, esto se va a acercar a cero y entonces más veces, más y más y más y más y más veces lo visito. Pero si la ρ y j es cercana a cero, esta cosa se va a acercar a uno y simplemente te va a quedar esta cantidad que pues es lo más pequeño a lo que puedes aspirar, ¿no? Y ya está. Entonces ahí están las probabilidades en cuestión que les decía de qué pasa con el valor esperado de la variable. Quisiera pasar ahora a otro teorema, espero alcanzar a terminar de probarlo, que tiene que ver justo con estas mismas variables y las distribuciones límite y la estacionaria. Vamos a tratar de, vamos a tratar de combinar lo que ya hemos visto más este resultado que acabamos de ver aquí, ¿no? Bueno, es un teorema bastante bonito, bastante interesante y siento yo que alcanzan a entender bastante bien la demostración. Aunque les digo, no les voy a preguntar nada de esto ni en la guía ni en el examen, pero sí es importante que sepan que, bueno, hay algo más, ¿no? Hay algunas cosas extra después de calcular las distribuciones estacionarias, los límites y las probabilidades de absorción que hemos estado haciendo todo este tiempo. Pero bueno, para lo que sigue, para el siguiente teorema, vamos a ver unas cuantas definiciones. Ahora vamos a ver estas variables en un tiempo limitado. ¿A qué me refiero con un tiempo limitado? He estado analizando justo a la variable que es el número de visitas
al estado J desde el estado I. Y resultó que esa variable es bastante aburrida, ¿no? Porque de repente, si estás en los recurrentes, pues la variable va a ser algo muy degenerado, ¿no? O vale cero o vale infinito. Pero si estás en los transitorios, de por sí, pues la variable es medio aburrida, porque en los transitorios en algún momento dejas de volver. Y entonces, como dejas de volver, pues simplemente te preguntas, oye, pues, ¿cuál es la probabilidad de que deje de volver? Pues bueno, fue 1. Y la esperanza te queda como el caso de una geométrica, ¿no? En algún momento dejas de ir y ya estuvo. Entonces, como esa variable pues resultó interesante de calcular un montón de cosas, pero medio aburrida en el sentido de que pues tenía poco jugo que sacarle, hay algunas variables que son un tanto más interesantes cuando las analizamos en tiempos límites. Por ejemplo, si yo veo la variable, la siguiente variable, que va a ser el número de visitas desde el estado I hasta el estado J, pero en n pasos a lo más, ¿ok? Entonces, esto va a ser el número de visitas a J desde I en n pasos, ¿vale? Eso es todo lo que tendríamos. Entonces, de hecho, pues bueno, ya se imaginarán que la n y jn que se define muy similar a la otra variable. Recuerden que la que no tenía la n arriba era la suma de un montón de indicadoras, ¿no? La indicadora de que x, le voy a poner aquí m, sea igual a j, dado que x0 es igual a i, y sumaba el montón de indicadoras para ver cuántas visitas tenía, ¿no? Ahora la única diferencia es que voy a sumar esto desde m igual a 1 hasta n, y no voy a sumar hasta infinito, ¿ok? Antes sumaba hasta infinito sacando toda la trayectoria posible de la cadena de Markov, pero ahora voy a sumar nada más hasta n, que es el número de pasos que me interesa dar, y ya estuvo. De esta variable, pues tengo un montón de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, tengo a la variable GIJ n, que pues sencillamente va a ser el valor esperado de esta cosa, es el número esperado de visitas desde el estado I hacia el estado J en un total de n pasos. ¿Ok? El número esperado de visitas en ese total de n pasos, no le voy a dar muchas más vueltas a esa G y J. Punto número 3, ahora unas nuevas. Por ejemplo, eh, yo podría ver cuál es el primer momento en el que visito a J, ¿no? A ese le llamamos T sub J, ¿se acuerdan? Este es momento de la primera visita. Momento de la primera visita a J. Pero podría generalizar esto un poquito más. ¿Qué tal si veo cuándo es la segunda visita, o cuándo es la tercera visita, o cuándo es la cuarta visita? ¿De acuerdo? Entonces, a esas variables las voy a llamar W, J, R. ¿Ok? Y este va a ser el momento de la errésima visita a J. Va a ser el mínimo de los números naturales. Primer momento dentro de los naturales, tales que N y J, bueno, déjenlo solo en NJ, en N pasos, es igual a R. No, NJ nada más, NJ es igual a R. ¿Ok? Y ya está. ¿Ok? Y esto, como les digo, es justamente el momento de la rcima visita. Entonces ya vimos una variable que nos da la primera visita, ¿no? Digamos, tengo aquí mi variable i, acá mi variable j, mis estados, y después empiezo a moverme, tal vez regrese, tal vez va a otros estados, de ahí a otros, y en algún momento llega a la primera visita, ¿no? Y ese es el tiempo tj desde el estado i, resultó que me tomó, no lo sé, 3 pasos llegar. Y luego desde J empiezo a rebotar a otros lados, voy para acá, regreso tal vez ahí, y luego vuelvo a ir, ¿no? Y esa será mi WJ en el segundo caso, ¿no? El momento de la segunda visita, que evidentemente es después del tiempo 3, y tal vez pasó en el tiempo 8 o en el 9, pero me está diciendo cuándo volviste a J
por segunda vez, ¿no? ¿Cuándo fue el momento de la segunda visita? Y obviamente, bueno, pues si hacen WJ1, estamos hablando de la primera visita y esto es justamente TJ, ¿no? El momento en el que ocurre la primera visita. Y esas cosas se les llaman WJ. Ahora, estas tienen un valor esperado muy particular que tiene propiedades muy lindas. Y es que la esperanza de esas variables WJ tienen un nombre muy especial, se llaman M's minúsculas. La MIJR, ¿ok? Esta de acá tiene ese nombre y es la esperanza del tiempo que te toma visitar el estado J por enésima vez partiendo desde el estado I. ¿Ok? Recuerden que esta notación de ponerla ahí, aquí abajo de la esperanza o abajo de la probabilidad, la puedo poner ahí o la puedo poner en el condicional o la puedo poner en la variable como la primera cosa, ¿no? Que aparece aquí. Recuerden que estas notaciones pues las uso indiferentemente para que se acostumbren a cualquiera de ellas. A fin de cuentas, esto que está acá arriba es el valor esperado de NJ en n pasos condicionado a que x0 es igual a i, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, esta es la MJ, la MIJ, el número de pasos esperado para llegar a R veces a J desde el estado I. Y particularmente hay un caso muy, muy especial, que es el MIJ, que es el caso cuando R es igual a 1, ¿no? El número esperado de pasos que te toma llegar a, a J desde el estado I. ¿Cuántos pasos te toma llegar a J desde el estado I por primera vez? Y esta cosa, de hecho, tiene un nombre especial. Se le llama tiempo medio de llegada. Y el caso especial en el cual sacamos la MJJ, que es el tiempo que te toma volver a J, en valor esperado, se le llama tiempo medio de recurrencia. Tiempo medio de recurrencia. ¿Vale? Es el tiempo medio de recurrencia. Y bueno, eso es el montón de definiciones extra que quería ver acá. Voy a ver algunos resultados rápidos y tratar de enunciar el teorema de Church. Digo, les llamo estos resultados rápidos porque más o menos son obvios. Digo, no se sientan mal si no les parecen muy, muy obvios, pero más o menos después de un rato lo empezarán a hacer cuando empiecen a manejar más esto. Entonces, resultados rápidos. Digo, rápidos en el sentido de que son rápidos de ver. Entonces, primer resultado que es interesante es que, bueno, más que un resultado, es una especie de vista de esta cosa. Si ustedes toman a NIJ en N pasos y lo dividen entre N, ajá, digamos, ¿cuántas veces visité el estado J en N pasos? Dividido entre N podría ser, no sé, en 100 pasos yo visité el estado J 10 veces, ¿ok? Y esto les va a dar 0,1 o lo que es lo mismo un 10%, ¿ok? Esto sería lo mismo que la proporción de tiempo que la cadena pasa en J en N pasos. Y es justamente lo que voy a poner aquí. Esto es el porcentaje o la proporción de tiempo que la cadena pasa en J. Pasa en J en N pasos. O sea, después de N pasos, ¿cuánto tiempo estuviste en J? Bueno, pues el número de visitas dividido entre N es esa proporción de tiempo que tú pasaste ahí, ¿no? Ahora, resultado número 2. Resulta ser que la NJ
Esta de acá, pues no la había puesto yo acá, puse la NIJ, pero esta también la puedo ver como suma de indicadoras, solamente que es una suma de indicadoras incondicionales, ¿no? Entonces, esto puede ser la suma desde M igual a 1 hasta N, ¿ok? De indicadoras de la forma XM igual a J. Entonces, esta también puede llegar a ser incondicional, es parte de los resultados que quería poner aquí. Ahora, algunas cosas que sí ya requieren un poquito más de pensarle. Si J es un estado transitorio, si se encuentra dentro de los estados transitorios, entonces creo que más o menos es fácil para ustedes observar que el límite del número de visitas ahí desde el estado J en n pasos, cuando n tiende a infinito, tiene que ser igual a algo finito, ¿cierto? Porque esta cosa es transitoria. Entonces, el número de visitas tiene que estabilizarse. Y esta desigualdad es, de hecho, casi seguramente, en el sentido probabilístico, ¿no? Que con probabilidad uno ese límite va a ser igual a menos infinito. Evidentemente, porque este límite, pues bueno, tiene que ser la NIJ original. Y sabemos que esa NIJ es menor que infinito con probabilidad uno. Entonces, si este es transitorio, pues ese límite, justamente ese límite se va a ir a cero. Ok, a cero, algo finito más bien, alguna cosa finita. Lo que sí se va a ir a cero va a ser precisamente el cociente, ¿no? Entonces, por lo tanto, no, bueno, lo voy a poner aquí como un por lo tanto, de hecho se sigue de esa implicación que acabo de decir, lo que sí se va a hacer es el cociente. El límite, cuando n tiende a infinito, de n i j a la n, dividido entre n, tiende a irse a cero casi seguramente. ¿Ok? Y ese resultado es bastante importante porque de hecho me va a decir cómo es la distribución estacionaria en los transitorios. Lo voy a enunciar un poquito más al rato. Eh, Punto número 4. Este, si J está en los recurrentes ahora. No, sigamos con los. No, dejémoslo así. Voy a poner un I aquí. Y evidentemente lo mismo va a pasar con la G y J, ¿no? El límite cuando n tiende a infinito de la G y J dividido entre n, ¿ok? Esto de acá pues les va a dar justamente un cero, otra vez casi seguramente, ¿no? Entonces mi conclusión va en esos dos pedazos, o sea, para no estar anotando tantos puntos. Entonces, tanto la n como la G y J hacen que estas proporciones se vayan a cero casi seguramente, ¿no? Porque de hecho van a ser finitas. Si no, no sería un estado transitorio, sino pasará que a final de cuentas el número de visitas tiende a irse precisamente a algo finito, ¿no? Entonces la proporción de tiempo que yo paso en un estado transitorio cada vez es más pequeña conforme más tiempo pasa. A fin de cuentas, la proporción total de tiempo que la cadena de tiempo de Markov tiene que pasar en un transitorio se va a ir a cero. Y por lo tanto, su valor esperado, el número esperado de la proporción de tiempo que la cadena pasa en ese estado transitorio, también tiene que irse a cero casi seguramente. ¿De acuerdo? Bueno, con estos resultados rápidos voy a enunciar el siguiente teorema, que es un teorema bastante choncho. Ok, entonces el siguiente es un teorema pesado. Y este teorema también es conocido como teorema ergódico, o bueno, una versión del teorema ergódico, dice lo siguiente. Sea Xn una cadena de Markov, una cadena de Markov, ¿ok? Con distribución estacionaria. No sé cuál sea, pero tiene al menos una distribución estacionaria. Entonces,
El teorema nos va a decir cómo se puede calcular esa distribución estacionaria. Punto número uno, el límite, cuando n tiende a infinito, de la proporción de tiempo que la cadena pasa en el estado n dividido entre n va a ser igual a dos posibilidades. Como ya vimos ahorita en un resultado rápido, cero si el tiempo de llegada a ese estado es infinito. ¿Ok? Si nos toma una infinidad de tiempo llegar. Y en el otro caso, lo interesante de este teorema es que esta proporción de tiempo converge a uno dividido entre mj. ¿Ok? De hecho, permítanme decir que aquí no sé dónde inicia la cadena, disculpen eso. Voy a ponerle simplemente la nj, ¿ok? No sé dónde está iniciando esta cosa. Pero el asunto es que eso converge a uno entre mj en el otro caso, ¿ok? Si el tiempo de llegada a j es de hecho finito. Ok, esto está interesante porque justo me dice, tómate el tiempo medio de recurrencia, ok, que de hecho no se los puse, pero bueno, la anotación de este MJJ a veces solo pongo una J y ya está. El tiempo medio de recurrencia, su recíproco es la proporción de tiempo que pasa la cadena aquí. Y más adelante, de hecho, voy a probar que esto es igual a la pi J, la entrada J de la distribución estacionaria. Pero bueno, eso después lo voy a poner. Inclusive está bastante impresionante eso, ¿no? Y dos, el límite, cuando n tiende a infinito, del número esperado de visitas, ahora sí, desde i hacia j en n pasos, esto dividido entre n, curiosamente termina convergiendo a rho i j dividido entre el tiempo medio de recurrencia mj. ¿Ok? Es un teorema bastante choncho que me dice cómo se ve el tiempo medio que una cadena de Markov pasa en algún estado cualquiera. Y como les digo, además de eso, también va a tener consigo que después veremos que este bicho que está aquí es igual a pi j. Entonces, con un sistema de ecuaciones, podría yo calcular con el recíproco de eso el tiempo medio que le toma a la cadena volver a cada uno de los estados. Y no solo eso, esa cantidad, además, la original, es la proporción de tiempo que la cadena pasa en cada uno de los estados. Ya veremos después que las aplicaciones de eso son súper importantes. De hecho, me da unas aplicaciones súper fuertes para decir, mira, esto sí, jala. ¿Ok? Bueno, si tengo oportunidad en alguna otra de las clases, voy a hacer la prueba de esto. Si no, también se las voy a dejar en un video como algunas de las otras deudas que tengo con ustedes. Em, la prueba no es tan difícil, pero sí requiere varios detallitos que ver, como la prueba del primer teorema que vimos en la clase de hoy. Como vieron, este teorema pues tampoco está tan pesado, ¿no? Solo es ver cada detalle y no es tan imposible. Se vuelve difícil la parte en el que es muchas cosas que manejar. Lo mismo va a pasar con este. Son muchos detalles que ir viendo y después pues probarlo requiere ir resolviendo cada detalle, ¿no? Requiere un montón de pequeños detalles. Pero bueno, si tenemos tiempo lo hacemos, porque mañana en realidad me gustaría pasar aplicaciones de cadenas de Markov y mostrarles algunas de las aplicaciones más interesantes, particularmente con este teorema, y además enunciar justo el otro resultado que me dice, oye, y además esto de aquí es igual a pi j. ¿Ok? O sea que ya sabemos cuánto vale esto resolviendo el sistema de ecuaciones en general. ¿Vale? Bueno, entonces, pues bueno, terminamos por hoy. Tengan un excelente resto de lunes, chicos. Nos vemos.